Este personaje me lo encontré yo cuando estaba precisamente preparando mi discurso de incorporación a la academia, en que por curiosidad el tema de ese discurso de incorporación fue sobre una carta que envió el canciller Montúfar al gobernador español en Cuba, solicitándole ayuda en la guerra contra los filibusteros. Esa carta, en el discurso planteo yo que tuvo un antecedente, que fue la visita del jefe del Estado Mayor español en Cuba, una visita que hizo a Costa Rica a finales de mayo, principios de julio del año 1856, en la cual yo presumo que alguien coordinó, alguien organizó, alguien le sirvió de anfitrión al brigadier Morales de Rada en esa visita. Y revisando quiénes pudieron haber sido, en aquel momento quienes sirvieron de anfitrión, apareció el coronel Manuel Giberga del Bosque. En el discurso de incorporación, en el documento, tengo yo una cita al pie, una nota al pie, en que, recordando esa visita de Morales de Rada, digo que cito específicamente a Manuel Giberga del Bosque porque este militar, nacido en España, derrotó a Walker en la primera batalla de Rivas del 29 de junio de 1855 y posteriormente fue un destacado coronel del Ejército Patrio que intervino activamente en la campaña nacional y en la del tránsito y colaboró estrechamente con los generales José Joaquín Mora y José María Cañas. Eso era lo que yo conocía en ese momento, estamos hablando de hace año y medio aproximadamente. Y después digo que considero labor obligada profundizar en la biografía de tan distinguido soldado, del cual muy poco se ha escrito. A mí se me quedó el asunto pendiente. Y a finales del año pasado se dieron ciertas circunstancias familiares en que tuve un poco más de tiempo libre. Y dije, voy a ponerme a revisar, a ver qué más se puede conocer sobre Giberga del Bosque. Y ahí comenzó este trabajo que durante estos meses me han tenido entretenido a mí y a Doris. Y en esto me ha acompañado y ha hecho el trabajo más pesado de búsqueda de documentos, etc. Y con la cual ha tenido que oír este cuento varias veces. Conforme iba avanzando, iba encontrando cosas nuevas. Yo quiero compartir con ustedes hoy, más que un trabajo académico, una narración, un relato. Un relato que se puede construir a través de las referencias documentales. Es lo que yo he usado para construir esta narración. He buscado mucho en los principales trabajos, libros de historia, tanto de los propios filibusteros que escribieron sobre ese episodio, sobre los historiadores nicaragüenses, Pérez, Gámez y desde luego los costarricenses. Y a partir de esas referencias que están aisladas, dispersas, y que la mayoría de las veces son muy puntuales, he tratado de construir el relato de todo el periodo comenzando en el año 54, que, como verán ahora, es la primera referencia que hay de Manuel Giberga del Bosque en la historiografía centroamericana. He ido construyendo el relato siguiendo un orden cronológico. Pero les voy a contar otra historia, además de esta historia, de qué fue lo que hizo Giberga del Bosque, cuáles fueron sus atributos y sus aportes. Después les voy a contar esa otra. Comencemos por la primera, comencemos por de dónde apareció y qué hizo Manuel Giberga del Bosque. Como les decía, la primera cita que aparece de Manuel Giberga del Bosque
la hace el autor, aparece en el libro de una biografía de Frutos Chamorro, la biografía que escribe Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, el fundador de la prensa, padre de... Y dice en esa biografía de Frutos Chamorro, dice que el día 3 de agosto de 1854, el presidente Chamorro destaca otra vez fuera de la ciudad de Masaya al mismo coronel Cerda y al de igual grado Manuel Bosque. Debían situarse en el camino de Masaya para interceptar los víveres al enemigo. Esa es la primera vez que aparece el nombre, que al menos que yo he encontrado, el nombre de Manuel Giberga del Bosque, que era conocido como Manuel Giberga, Manuel G. del Bosque o Manuel Bosque. Los tres nombres se lo identificaban. De tal manera que Manuel Giberga del Bosque aparece en Centroamérica el 3 de agosto de 1854 en Masaya, luchando en los ejércitos legitimistas de Granada y con el grado de coronel. Primera identificación constatada. Pocos meses después muere Chamorro, muere Frutos Chamorro, ocupa su lugar Luciano Corral como jefe de los ejércitos, de los ejércitos legitimistas, y aparece nuevas citas sobre Manuel Giberga del Bosque. En abril del año 1855, en el diario de John Wheeler, el embajador norteamericano en Nicaragua. Estamos hablando de abril del año 1855, no ha llegado todavía Walker. Está la guerra entre los granadinos y los leonenses. Giberga del Bosque peleando del lado de los legitimistas de Granada. Dice Wheeler en su diario, 2 de abril, todo el día recibiendo visitas, entre ellas al señor Lacayo, don Facundo Goñi, el ministro español y otros. Facundo Goñi había presentado cartas credenciales al gobierno granadino 2 días antes de que Wheeler presentara sus cartas credenciales. Dice que fue a ver unas casas, tal y cual, y recibió una nota particular del secretario de Estado, Mateo Mayorga, y sostuvo una entrevista privada con él de más de 1 hora. No habla inglés, cerca de 30 años, rostro muy inteligente. Manuel del Bosque le servía de intérprete. Es decir, encontramos ya aquí de nuevo a Manuel del Bosque, unos meses después, hablando inglés y sirviéndole de traductor a Mateo Mayorga. Mateo Mayorga, adelanto el dato, fue fusilado por Walker en Granada cuando tomó Granada la primera vez en el año 55, unos días antes de hacer el famoso pacto con Ponciano Corral. Lo cita de nuevo Wheeler en mayo del 55, dice: recibí carta del señor Pease del capitán Bailey sobre el arribo del barco, tal y cual. El coronel Bosque me visitó y me preguntó si yo había oído que el coronel Walker y 500 californianos habían desembarcado en el Realejo. Estas cartas del 23 de mayo. Walker desembarca a mediados de junio. Ya estaban enterados de que venía Walker y llegan a verificar a ver qué sabía Wheeler del asunto. Siguiente cita de Wheeler. Junio del 55, 27 de junio, 2 días antes de la primera batalla de Rivas. Giberga iba de camino hacia Rivas desde Managua.
perdón, desde Granada. Dice Will, fui a Bahía de la Virgen, tuvimos un enfermo a bordo, tal cual, dice, agregado a esta calamidad un mensajero especial de parte del coronel Bosque, por orden del general Corral, llegó a decirme que el coronel Walker estaba en la costa de San Juan del Sur y me rogaba procurar detenerlo. Es decir, intenta una gestión diplomática para detener a Walker. Esto me da un primer indicio, y es de que Giberga del Bosque en Nicaragua en ese momento no solo era un soldado que peleaba del lado de los legitimistas, sino que tenía una posición y una misión más importante. Es decir, se relacionaba con la élite, tanto política como con la élite diplomática. El 29 de junio se produce la primera batalla de Rivas. Y la persona a la cual encomienda el ejército granadino la defensa de Rivas es a Manuel Giberga del Bosque. Ponciano Corral le encomienda a Giberga del Bosque la defensa de Rivas ante el ataque de Walker. Sobre esta primera batalla hay una gran cantidad de referencias, una enorme cantidad de referencias. Montúfar, el propio Walker menciona la batalla, Roche, y desde luego los historiadores nicaragüenses. En la batalla de Rivas, Walker desembarca en San Juan del Sur, va hacia Rivas por la vía de Tola, y Giberga llegó día y medio antes. Llegó el 27 en la tarde. Recluta soldados, fortifica Rivas y manda una avanzada a Tola esperando enfrentar por primera vez a Walker o tener noticia de en qué momento venía. Giberga derrota a Walker en Rivas. Los detalles de la batalla están muy detallados porque inclusive Giberga hace un informe largo sobre cómo se desarrolló la batalla. Pero de esa batalla hay que destacar dos cosas. La primera cosa que hay que destacar es que los filibusteros se refugiaron en una casa. Se refugiaron en la casa de Espinosa, conocida como Mesón de Espinosa. Y Giberga ordena incendiar la casa. Hay un relato de Iris Varela que dice: el 29 de junio de 1855, el coronel Manuel Giberga del Bosque, jefe de las tropas legitimistas, consideró que el medio más eficaz para desalojar al enemigo era incendiar el refugio de los filibusteros, ubicado al lado de la casa de don Joaquín Reina, era la casa de Espinosa. Para esta misión pidió voluntarios. De inmediato se presentó el maestro Emmanuel Mongado, héroe nicaragüense por este acto. Digamos que es el sinónimo de Juan Santamaría. Mongado no quiso recibir la paga, ofrecieron 50 pesos, tal y cual, pero aquí muestra claramente que fue Giberga el de la idea de quemar el mesón y de que esa era, dentro de su lógica militar, una de las armas de guerra, el quemar las posiciones donde estaba el enemigo. Hay otro episodio interesante que lo relata Arancibia Ortega, y lo relata con cierta envidia, y es el que tiene que ver con la espada de Walker, donde cuenta de que hay un sargento
que que Walker no llevaba él la espada, sino que la llevaba otra persona, que cuando iba cruzando una cerca se enredó la espada y llegó un sargento de los legitimistas, le quitó la espada esta era la espada de Walker, que estaba grabada y tal y cual, y que después Giverga le dijo al sargento que esa espada le correspondía a él porque era el que tenía el mayor. Cuenta un cuento de que después negocian con Giverga, que le dan una plata al sargento y tal y cual, y al final del cuento es que Giverga se da la espada de él y se queda con la espada de Walker. Esto aparece después, un poco más adelante, en un relato que hace un corresponsal del Times-Picayune, donde está circulando la noticia de que a Giverga lo mataron. Esto ya es en febrero del 57. Y este reportero del Picayune de Nueva Orleans dice que él conocía a Giverga y que por la referencia que le dan de la persona que tenía la espada, él puede asegurar que no era Giverga, lo cual aparentemente le da fiabilidad a este relato de la espada. Los días posteriores a la batalla de Rivas, del 29, parte de las tropas legitimistas que habían acompañado a Walker y que no entraron en combate en Rivas y que iban comandadas por el famoso Félix Ramírez Madregil, huyeron y se vinieron hacia Costa Rica. Entonces los días siguientes, finales de los últimos días de junio, primeros días de julio, Giverga del Bosque estuvo persiguiendo a esta gente. Ya hay una serie de comunicaciones de Eduardo Castillo, que era el gobernador de Rivas, porque inclusive las tropas de Giverga entran a territorio costarricense. Ahí incluso se produjo un pequeño episodio diplomático de reclamaciones al gobierno granadino, se dieron satisfacciones, etc., pero fue Giverga el que justamente entró a territorios costarricenses persiguiendo a estos democráticos que habían acompañado a Walker, pero que no habían entrado en batalla. Estamos entonces ubicados en el mes de julio de 1856. El resto de julio y una parte de agosto, Walker está tranquilo, negociando de nuevo con la gente de León el contrato que había firmado Byron Cole, renegociándolo. No hay ningún episodio importante hasta ya finales de septiembre, donde hay un combate con Guardiola, el hondureño que había venido a apoyar a los legitimistas, y Walker en octubre, el 13 de octubre, toma la ciudad de Granada. Ese es un episodio triste porque aquí es donde en esa oportunidad él presiona a Ponciano Corral para que firmen un acuerdo entre él y Ponciano Corral, en nombre de los legitimistas, para nombrar a Patricio Rivas presidente. Corral quedaría como ministro de Defensa y Walker quedaría como jefe de los ejércitos. No sabemos exactamente en este momento dónde estaba Walker, dónde estaba Giverga. Pudo haber estado con Chamorro, que entró también a Granada, pudo haber estado con Martínez, que estaba en Managua, o pudo haber estado con Satruch, que estaba en Rivas, pero no lo sabemos con precisión. Lo que sí sabemos es que en ese momento en Granada, después de la firma del convenio de Corral con Walker, Corral comete el error, la equivocación, se da cuenta de que Walker lo está engañando y comete la equivocación de enviar cartas diciendo que ha sido engañado y que necesita ayuda. Esas cartas caen en manos de Walker y a Ponciano Corral lo fusilan. En ese momento los legitimistas, comienza la diáspora de los legitimistas. Estrada se va para Honduras, Estrada, que era el presidente
en ese momento, Martínez también, y suponemos que es el fusilamiento de Corrales el 8 de noviembre, que entre noviembre y diciembre, Giverga del Bosque se viene a Costa Rica. El dato preciso de incorporación de Giverga es el 24 de enero. El 24 de enero hay una comunicación en que solicitan hacerle un adelanto a Giverga del Bosque. Un adelanto de dinero para que vaya a Liberia, 83 colones y medio real, que se lo dan en adelanto por los sueldos que va a recibir en los siguientes 3 meses. De tal manera que se constata de que a principios de enero, o mediados de enero, ya Giverga se incorpora al ejército costarricense. Y esa constatación aparece a finales de febrero, cuando ya se está organizando el ejército expedicionario, en el cual a Giverga del Bosque le asignan la columna de Alajuela. Y es en la columna de Alajuela donde va el tambor Juan Santamaría. Giverga del Bosque parte con el resto de la columna. En este momento ya hay que adelantarlo y decirlo. Giverga del Bosque había establecido una relación cercana con José María Cañas. Después vamos a ver cuán cercana fue esa relación. Desde mi punto de vista, muy cercana. Giverga se convirtió en el hombre de confianza de José María Cañas por los hechos que se van a poner en evidencia. Salen hacia allá y hay un episodio interesante. Hay un episodio interesante que ocurre la noche antes de la batalla, el 10 de abril. El 10 de abril está en la casa donde se estableció la mayoría, donde se estableció el cuartel, y está el general Cañas con Giverga del Bosque. Esta historia la cuenta José María Bonillas en el libro Historia de la campaña contra los filibusteros, que publicó unos avances en el Comercio del 19 de abril de 1885. Están entonces la noche antes, el 10 de abril, Cañas y Giverga juntos. Y llega un sargento, muchacho joven, que viene huido de Liberia, que el comandante de Liberia le había ordenado ir a recoger unos prisioneros y fusilarlos. El muchacho fue, recogió a los prisioneros, eran 5 norteamericanos, 3 franceses y un inglés, y dice que el muchacho se conmovió al ver su aspecto, pues parecían más cadáveres que seres vivientes. No los fusiló, les dio algo de comer, tal y cual, llegó con ellos a Liberia, y entonces el comandante le dijo: ahora que lo voy a fusilar es a ti, por no cumplir las órdenes. El muchacho se huyó y se fue a buscar a Cañas, que sabía que estaba ya yendo hacia arriba. Y dice, el sargento llegó arriba el 10 de abril en las primeras horas de la noche, el muchacho. Y encontró al general Cañas acompañado del coronel Manuel Giverga del Bosque, tomando descanso en uno de los corredores o portales de la casa. Le cuenta la historia, le pide opinión a Giverga del Bosque, y Giverga del Bosque le dice: mire, de acuerdo con los estatutos militares hay que fusilarlo, porque no cumplió, pero además siguió, desertó, hay que fusilarlo. Y Cañas le dice: no señor, dice, mire, los que escribieron ese reglamento español a mí me valen. Lo cierto es que no lo vamos a fusilar, pero no solo eso, lo nombró brigadier y le dio una platilla para que regresara a Liberia. Lo interesante de la historia, de la anécdota, es que con quien estaba
noche anterior era con Giverga. ¿Y de qué estaba hablando? Si Giverga ya había estado en Rivas, ya había peleado en Rivas, ya había derrotado a Walker en Rivas, conocía a Rivas. Sí, evidentemente estaban conversando de lo que iba a suceder al día siguiente. Es por lo menos lo que yo deduzco. Al día siguiente es la batalla. Y más o menos al mediodía queman el mesón. Santa María era de la tropa de Giverga. La tropa de Giverga, la de la Juega, estaba diagonal a donde estaba la casa donde estaba el presidente Mora y el Estado Mayor. Era la casa a la que le podían dar órdenes de viva voz, porque la tenían en frente. Cuenta la historia, por lo menos la más aceptada, que fue Cañas el que dio la orden, el que pidió que fueran a quemar el mesón. Y ahí surge una conjetura. Conversó algo de esto el general Cañas con Giverga. Y dio consejo a alguien. No lo sabemos. Queda como conjetura. Hay otras conjeturas que van a aparecer. Igual que en este relato hay cabos sueltos y hay páginas en blanco, que también las voy a ir anotando. A Giverga lo hieren en la batalla de Rivas, la del 11 de abril. Lo hieren, unos dicen que en el pescuezo, otros dicen que fue en la clavícula izquierda. Debe haber sido por aquí, más o menos. Y hay un relato que a mí me resultó muy simpático, que es una carta que le remite Enrique Solórzano, desde Masaya, a su sobrino Federico Solórzano, el 28 de agosto de 1927, contándole lo que él había vivido en Rivas. En ese momento don Enrique tenía 95 años. Y esto es lo que cuenta don Enrique Solórzano. Dice: yo iba de ayudarte de un coronel español de apellido Bosque. Llegamos arriba sin novedad y allí se empezó a arreglar la cosa para estar listo. Y al día siguiente llegó el yanqui a atacar, a las 8 de la mañana, tomando enseguida la iglesia y el mercado. Yo estaba en la casa o mayoría donde despachaba el señor presidente Mora, que acababa de llegar con mi jefe coronel Bosque, y a este en el acto le ordenó el señor Mora se fuera a tomar su fuerza para ir al combate. Y en el acto salimos. Y al pasar de frente por la casa de don Miguel Cárdenas, noté que las balas ya pasaban. Y le dije al coronel: precísese, que están pasando las balas, sí, que están pasando las balas. Y me contestó: no hay cuidado. En el momento me le pasé a la derecha y enseguida le entró una bala en la clavícula izquierda. Allí en casa del señor Cárdenas se quedó y me dio orden a avisar al capitán o segundo de él para que fuera al combate y a mí para que me pusiera la orden del señor Mora. ¿Ah? Muy bien. Termina la batalla de Rivas, está herido Giverga del Bosque. Es muy posible que se haya venido con Cañas, que no se vino entre los primeros cuando Juan Rafael comenzó el regreso hacia San José. Él es posible que se viniera unos días después. El caso es que comienza este otro momento terrible de la historia, que fue el cólera, del cual Ana María sabe mucho. Comienza tiempo de cólera. Y cuando estaba el cólera en lo más difícil de la pandemia, en lo más crudo de la pandemia, se produce la visita de un brigadier español, jefe del Estado Mayor, a la que yo me referí en el discurso. Y aquí
ya yo voy tratando de atar cabos para hacer una conjetura. Giberga del Bosque conoció a Facundo Goñi, porque cuando Facundo Goñi, el embajador español en Nicaragua y en Costa Rica, presentó credenciales en Granada, ahí estaba Giberga del Bosque. 2 días después, Goñi visitó a Wheeler y ese día Giberga del Bosque fue el traductor de Mateo Mayorga. Montúfar nos dice que el coronel del Bosque odiaba a los filibusteros y que los odiaba porque él sabía, él estaba convencido de que los filibusteros, después de Costa Rica y Centroamérica, su pretensión era Cuba y él era español. Por lo tanto, los odiaba. Pero además de eso, hay una página en blanco de la historia de Giberga, previa a su llegada a Nicaragua en 1854, en que aparece un renglón en esa página en blanco. El renglón es un viaje que hace Giberga del Bosque, que recordemos era militar, un viaje que hace en el año 1847 de Nueva Orleans a La Habana. Solo está ese renglón. Las páginas anteriores y las posteriores están en blanco. ¿Qué pasa entre 1847 y 1854? ¿Dónde estuvo Giberga? ¿Existe la posibilidad de que hubiera estado en Cuba en esa época? Recordemos que era una época en Cuba, sobre todo los años 49 y 50, 51 todavía, en que a Costa Rica estaban llegando invasiones de Narciso López y que como gobernador en Cuba estaba Gutiérrez de la Concha, que todavía estaba en el año 56 y que es el que manda a Morales de Rada a conversar con el presidente Morales. Hay otra conexión que la cuento después. Pero esas conexiones me llevan a mí a conjeturar que a lo mejor Giberga del Bosque tenía alguna conexión con los españoles en Cuba, ya fuera vía Facundo Goñi, ya fuera vía directa con los militares en Cuba. Con lo cual, yo conjeturo que fue Giberga del Bosque el que sirvió de enlace, de anfitrión a Morales de Rada, que hizo esta visita encubierta a Costa Rica para conversar sobre eso. Esto ocurrió en mayo, finales de mayo, principios de junio del 56. En agosto, ya Giberga del Bosque estaba de nuevo en las pampas guanacastecanas, con el general Cañas, que estaba organizando en agosto, Costa Rica todavía no había vuelto a la guerra, organizando lo que llamaron la división, la brigada de Moracia, o que la llamaron después de Vanguardia. Ahí acompañaba Giberga del Bosque. La cita la hace Rafael Obregón y se afirma que desde el mes de agosto de 1856 se encontraba en el departamento de Venecia el general José María Cañas, quien tenía organizado un disciplinado ejército que se llamó primero Batallón de Moracia y más tarde la División de Vanguardia. Ahí había varios oficiales nicaragüenses y también contaba Cañas con el coronel Manuel G. Bosque, quien ya había actuado brillantemente en los campos de Nicaragua. Llegamos al 2 de noviembre.
el reinicio de Costa Rica, la reincorporación de Costa Rica a la guerra. Entre tanto, los legitimistas y los demócratas habían firmado un pacto y los ejércitos de El Salvador, Guatemala y Honduras habían creado la alianza para luchar contra de tal manera que cuando Costa Rica se reincorpora a la guerra, ya hay otros actores. Están ejércitos nicaragüenses ya ahora unidos, luchando contra Walker, y hay ya la presencia de los salvadoreños con el general Belloso, los guatemaltecos con Zavala, los hondureños con Satrucho, y llega Cañas el 2 de noviembre, sale de Liberia y va hacia San Juan del Sur. El 7 de noviembre, Cañas toma, sin disparar un tiro, San Juan del Sur. Y casualmente, el 7 de noviembre, pero desde afuera, desde el mar, en la goleta Granada, está Walker. Entra a las 5 de la tarde José María Cañas a San Juan del Sur y Walker lo está viendo desde la goleta Granada. El general Cañas salió de Liberia, dice Obregón-Loría. El general Cañas salió de Liberia el 2 de noviembre del 56, el 6 llegó a Escameca. Al día siguiente continuó su marcha hacia Juan del Sur y sin disparar un tiro ocupó el puerto a las 5 de la tarde. Walker estaba de frente. Y Walker, no tengo la cita aquí, pero Walker desde la boleta, aquí está, dice que a las 5 el señor Rosset, inspector de los Estados Unidos, esto lo dice Walker, el señor Rosset, inspector de los Estados Unidos en San Juan, llegó a bordo con parte de los generales Bosque y Cañas, que ocupaban la plaza con 600 costarricenses, que pedían la entrega de la goleta sin hacer un tiro, de lo contrario no se daría protección a los ciudadanos. Walker le contestó que no se rendiría, pero no siéndole posible lanzarlos de la ciudad, creí prudente abandonar el puerto. Se fue. Inmediatamente, ¿qué hace Cañas? Dice Obregón-Loría. Una de las primeras cosas que Cañas hizo al llegar a San Juan del Sur fue enviar hacia Rivas al coronel Manuel Bosque como portador de instrucciones para Ramírez. Ramírez era el mismo Félix Ramírez Madregil que había estado con Walker y que no había entrado en la primera batalla de Rivas, pero que ahora, como los legitimistas y los democráticos se habían unido, ahora ya estaba de este otro lado. Y da la casualidad que este Madregil es el que después ampara, cría a Rubén Darío. Lo manda entonces a buscar a Madregil, que estaba en Rivas, para decirle, véngase. Y la nota de Madregil le dice que sí, pero que él tiene que notificar a Belloso, porque él está bajo las órdenes de Belloso. Y entonces él le manda una nota a Belloso el 7 de noviembre que le dice: en estos momentos ha venido a esta ciudad el señor coronel del Bosque, que pertenece al ejército costarricense, y este me informa que el general Cañas quedó en San Juan del Sur, Todo esto lo cuenta inclusive con los documentos. Ya les doy el dato. Ahorita se lo doy. Pues muy bien, ahí está entonces el coronel Giverga del Bosque, con Cañas, en Rivas, San Juan del Sur, La Virgen, en esa zona, operando. Se producen unos pequeñas escaramuzas, en algunas le va bien a Cañas, en otras no tan bien. Pero la situación del ejército aliado
se había complicado. Se había complicado porque los generales no se entendían. Belloso no se entendía con Zavala, no se entendía con Martínez, no se entendía con el otro. Y para decirlo técnicamente, era un despelote. ¿Verdad? Así, cada cual hacía lo que le daba la gana. Y entonces deciden hacer una reunión. Y ponen a Patricio Rivas, que hiciera algo, que no hacía nada Patricio Rivas, que organice una reunión en León. En León. Antes, un par de días antes, Cañas había mandado a Gilberga del Bosque a presionar al gobierno de Rivas, de Patricio Rivas, que estaba en León, para que se trajera la capital hacia el escenario de guerra. El León estaba muy allá. No, tráigasela para acá, póngale en Managua, póngale en Masaya, póngale en Granada, donde usted quiera, tráigala para acá. De tal manera que Bosque había llegado a esa reunión de generales, desde luego, convocan a Belloso, a Zavala, a Martínez, y convocan a Cañas. Pero Cañas le dice a Gilberga, mire, ya usted está allá, quédese usted representante. Lo cual, desde mi punto de vista, es un signo de una señal de que le tenía una gran confianza al criterio de la reunión. Es un desastre, se dicen cosas, la nana Bellosa le decía calor, fue un desastre la reunión. Y hay algo interesante porque muestra, y de esto hay 2 o 3 ejemplos que he encontrado, muestra un poco el talante de Gilberga del Bosque, que, debo decirlo, no solo era español, era catalán. Era catalán. Y Gilberga del Bosque se enoja. Y dice, bueno, díganme por fin si van a trasladar o no van a trasladar la capital, porque yo no estoy aquí para perder tiempo. Y el relato de Jerónimo Pérez es muy fuerte, dice. Entonces Bosque se alteró un tanto y expuso, desde el día 20 estoy aquí aguardando una contestación que pudo dárseme en el acto y que se ha venido postergando de día en día. Necesito volver con la respuesta a mi comisión y suplico que ahora me resuelvan sí o no. De una vez. Muy bien. Esta reunión se produce el 24 de diciembre. Nochebuena. No sabemos qué comieron, algo deben haber comido. Al día siguiente fueron a dar gracias, el día de Navidad, salieron juntos por las calles y no pasó nada. El desorden y los pleitos entre ellos continuó. El 4 de enero, antes de llegar al 4 de enero, tenemos que contar lo que sucedió simultáneamente. Se estaba produciendo la reunión esta en León, pero al mismo tiempo, Máximo Blanco está llegando con Spencer, con Barriliar y con Cauti a San Juan del Norte, a Punta Castilla. En Punta Castilla toma 4 barcos, de los barcos, después en los 2 días siguientes se apropia del San Carlos y de los otros barcos, y a fin de año tienen controlada la ruta del tránsito los ejércitos costarricenses. José Joaquín Mora se traslada a San Carlos, al fuerte de San Carlos, y de allí le ordena a Gilberga, el 4 de enero, que vaya a Liberia a reclutar gente. Su misión es ir a Liberia a reclutar gente. Y Gilberga evidentemente se viene de donde estaba, de León, de la reunión aquella, después se había quedado por ahí, viene, y el 7 de enero está ya presente en Liberia. El 7 de enero, Gilberga manda un comunicado al ministro de Guerra
en el que señala que ha librado las órdenes necesarias para la recluta y recursos de boca. Pero temo escollar por falta de recursos primarios y espero que el Ministerio de Guerra libre de las órdenes necesarias a los empleados de Hacienda para que faciliten los empleos. 7 de enero. 12 de enero, otra carta de Giverga al ministro de Guerra, en la que expresa su molestia y preocupación por las dificultades que está enfrentando para cumplir las órdenes recibidas. Dice que hace 5 días, o sea, el 7, 4 días, hace 5 días empezó la recluta con toda actividad y sin consideraciones a los muchos obstáculos y solo ha logrado levantar 46 hombres. Toda la gente útil está huyendo en los montes. Las autoridades son bastante apáticas para no dar el debido cumplimiento a las órdenes que expiden el señor gobernador y el señor gobernador. Aquí se cambió. ¿Ah? Aquí estaba ya cambiadito. Y ahora pasa algo que para mí es un cabo suelto que no he encontrado solución. Él dice en esta nota del 12 que el lunes siguiente, o sea, el 19, él se va a llevar a toda esa gente, se la va a llevar a Cañas, a esos 46, que solo consiguió esos 46 y se los va a llevar a Cañas. Y aparentemente lo hace. Pero aparece un cabo suelto, porque el 26 de enero, es decir, si ustedes calculan que sale el 19, que le toma 3-4 días llegar a San Jorge, que era donde estaba, en Rivas, que era donde estaba Caña, debe haber llegado por ahí del 23, el 26, aparece en la Trinidad. Y el que lo reporta es Máximo Blanco. Dice Máximo Blanco en su diario el 26 de enero. Entre otras cosas, a las 6 de la mañana se empieza el trabajo y dice: a las 2 de la tarde se avista una balsa que viene del muelle de Sarapiquí y en ella viene el coronel Bosque, Carlos Moya, que era el médico, y Spencer. Les ha costado gran trabajo pegar aquí porque el río está grande. Esta noche mucho de conversación y de rajar. Cada uno cuenta grandes hazañas en su vida militar. Solo Carlos Moya se divierte en silencio oyendo. El 27 vuelve a mencionarlo y dice que me tiene con cuidado, también me tiene con cuidado el no venir el vapor del Castillo, el cual debía llevar a Spencer y a Bosque. 27 de enero. Y 31 de enero, a las 3 de la tarde llega el vapor del Castillo sin traer noticias de interés y se regresa inmediatamente llevándose a Bosque y Spencer. Del 26 al 31, tomaré 2 días antes, 2 días después, 10 días. ¿Qué diablos fue a hacer Bosque con Spencer a la Trinidad, cuando le habían ordenado que estuviera en Liberia reclutando gente y no había podido reclutar? Aparece de nuevo en Liberia a principios de febrero y aparece con otra carta de José Joaquín Mora. Aparece con otra carta. Ya José Joaquín Mora le había dado las órdenes que se las había transmitido al gobernador y al comandante, pero ahora lleva otra carta con fecha 4 de enero, reiterándole al comandante y al gobernador que lo ayude. Fue solo a buscar una carta que ratificara las órdenes y que le diera, digamos, más autoridad frente al gobernador y al comandante. A Paz Luna, mira. ¿Y por qué andaba con Spencer? Acordémonos que hablaba inglés, o sea, se entendía con Spencer. ¿Pero qué andaba? ¿Alguna misión especial? Cabo suelto. Regresa a Liberia y ya el 14 de febrero el hombre empieza de nuevo en Puncias.
comenzó a reclutar más gente, con las nuevas órdenes tenía, digamos, más posibilidades, y ahí se queda él reclutando gente en Liberia, hasta que pasa algo para mí muy importante, que muestra que Giberga no era solamente un soldado, un militar para pelear, para luchar, sino que tenía otras atribuciones, otro papel importante. Cañas y Mora, que tenían sitiado ya en marzo a Walker, estaban permanentemente pidiendo refuerzos. Se lo pedían a Giberga desde Liberia, pero se lo pedían también a San José. Y el 26 de marzo salió de San José, 26 de febrero, salió de marzo de San José una columna de 500 hombres al mando del coronel Escalante. Esto lo cuenta el sacerdote Rafael Brenes en la obra de Montero, la historia de Montero, ahí lo relata Rafael Brenes. Y dice que él había venido, Brenes, a San José, se había estado con Juanito, Juanito le dio permiso a que fuera a ver a su gente a Cartago, y de pronto le dicen, vea, tiene que irse soplado a buscar a la columna que va para allá. Resulta que esa columna tenía 4 capitanes: Sáenz, Aguilar, Castillo y Giroso. Y en el camino hacia Liberia se armó un pleito. Escalante maltrataba a sus subordinados. Y entonces mandan a Brenes con plata para que le lleve que se vaya allá a buscar a José Joaquín Mora, que le lleve una plata, pero que además lleva órdenes para reemplazar a Escalante. ¿Por quién? Por Giberga. Impuesto de todo lo ocurrido, el uso de la facultad desde que iba investido, entregué a Bosque la división, destacamento, con lo que se restableció el orden y la tranquilidad de la misma. La historia es más penosa, porque Escalante era el padre de Clodomiro Escalante, que manejaba uno de los barcos que había en el río. Y Escalante, cuando lo destituyen sus cuatro subalternos, le dan el golpe, Escalante sigue para Tortuga y se va. No había llegado todavía el destacamento. Ya habían condenado a los 4 a fusilamiento. Y es la intervención de Brenes la que los salva de que los fusilaran. Es decir, no solo los maltrataba, sino que después fue a acusarlos. Lo interesante aquí, en términos de lo que de Giberga, es que a Giberga lo ven como un apagafuegos. Es el hombre que puede traer tranquilidad a este batallón que estamos enviando. Giberga no participa no está en los momentos finales de la capitulación de Walker. No está ni el 11 de abril, cuando lanzaron aquella ofensiva desastrosa contra Walker, y no está tampoco el 1 de mayo, cuando salen con Zavala y Pautin y Davis por San Juan del Sur hacia Panamá. Él no está ahí, él está en San José. Y sabemos que está en San José porque, hombre, además de ser un militar y estar en todo esto, también era un muchacho de esa época que tenía 30 años. Y se había enamorado. Y entonces, ese día, precisamente el día de la batalla del 11 de abril, que se conmemoraba el aniversario, él está en el Palacio Episcopal, con 3 testigos catalanes, atestiguando de que él era buen cristiano y soltero, y que se podía casar.
Y el 11 de abril, Félix Olivella, Ramón Mestre y Bartolo Calzamiglia, que después apareció por ahí en otras cosas, Calzamiglia, dan testimonio de que sí, que era cristiano y que era soltero. Se rinde Walker, 1 de mayo. ¿Cuánto me queda? No mucho. Está muy entretenido. Se rinde Walker, se rinde. Pero la cosa está complicada. Está complicada en Nicaragua y está complicada entre Costa Rica y Nicaragua. Está complicada. Y está complicada por varias cosas. Primero, internamente, porque los de León y los de Granada habían firmado un acuerdo, pero los dos estaban esperando a que se terminara la guerra y Walker desapareciera para volverse a agarrar. Y el motivo para agarrarse es que Patricio Rivas el 6 de mayo convoca elecciones y aparece esa casa de los leoneses, a los cuales los de Granada no lo querían. Y comienza ya a armarse, y por un lado Jerez y por el otro lado Martínez, ya se van a dar. Cañas se había quedado en Nicaragua. José Joaquín Moravino lo recibieron, lo aplaudieron, tal y cual, pero Cañas se quedó allá. Porque lo habían nombrado comisionado para que negociara con el gobierno nicaragüense el tratado que Juan Rafael Mora había firmado con Wester, el 4 de diciembre, y que ahora tenía que negociar, porque sin la firma de Nicaragua la cosa no iba para adelante. Y Cañas se queda allá negociando. Se dice que Cañas intervino en esa disputa entre Jerez y Martínez, que no llegaban a un acuerdo. El grupo de Jerez y el grupo de Martínez no se ponían de acuerdo. Y el 12 de junio, finalmente, los dos grupos no se pusieron de acuerdo, pero Jerez y Martínez sí se pusieron de acuerdo. Y dicen que en ese acuerdo, José María Callas, que estaba todavía en Nicaragua, tuvo algo que ver. Y por lo menos entonces ese problema desapareció, que resurgiera la lucha civil. Pero había otro problema, y el otro problema era con la ruta de tránsito. La ruta de tránsito estaba cerrada desde finales de diciembre. Y la ruta de tránsito era muy importante, sobre todo para los Estados Unidos, pero también para Inglaterra y para otros países. Y Juan Rafael, hombre, vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale esto. Dejemos por el momento nuestras tropas a la orilla del río. Quedémonos ahí en Castillo Viejo, quedémonos en San Carlos, quedémonos en Punta Castilla, dejemos ahí a la gente. Vamos a ver. Porque además puede ser que Walker vuelva. ¿Ah? Entonces los nicaragüenses le decían, saque a la tropa suya. No, porque puede volver. No, usted lo que quiere es apropiarse. Entonces comienza a agriarse la situación. A Cañas el arreglo con el acuerdo con Wester no caminaba. Y ya en julio la cosa no pinta muy bien. En julio la cosa no pinta muy bien y aparece el secretario de Estado Cas, que viene a leerle la cartilla a Juan Rafael Mora. Y le dice, no,
La ruta del tránsito es indivisa. Aquí no permitimos que Costa Rica tenga una parte y el otro. Y la cosa se agría todavía más. Molina manda mensajes desde Washington diciendo la cosa está fea, los gringos se van a meter. Aquí ya se había formado el gobierno, famoso gobierno binario, Martínez-Jerez, y aunque llegan ahí a un medio acuerdo de límites con Juárez, Cañas con Juárez, aunque llegan ahí a un medio acuerdo, la cosa no se ve bien. Se oyen, se comienzan a oír voces disonantes. Este escenario, que les he contado hasta julio-agosto, más o menos, es un escenario que ya se preveía. Se preveía en el momento en que se va a Walker. Y Costa Rica, que deja tropas del lado a la orilla del río, su punto débil es Guanacaste, es Moracio. ¿Y qué hace Juan Rafael? Sospechamos que algo tuvo que ver Cañas. Nombra a Manuel Giverga gobernador y comandante militar de Moracio. Estos eran dos puestos separados. Uno el de comandante y otro el de gobernador. Y el 26 de mayo, con carácter interino, nombra a Manuel Giverga en los dos puestos. Y en junio asume como gobernador. Cañas en Nicaragua, la situación complicada, y Giverga comienza a actuar como gobernador. Y es interesantísimo revisar, y esto doña Doris le ha dedicado horas a esto, a revisar comunicaciones de Giverga como gobernador. Les doy nada más como botón de prueba. Dice: el 19 de junio, está recién asumiendo la comandancia de la gobernación, le manda una nota al comandante general que le dice que, le indica que para poder organizar y disciplinar bien y debidamente el batallón de Moracia, considera conveniente comprar 5 sargentos veteranos para la provincia y gente que entrene. Le comunica sobre el total de las armas que hay en la provincia. Dice que son 216, pero muchas están en mal estado. Le dice que se ha presentado en la comandancia procedente de Rivia 4 soldados enfermos. Es decir, está recibiendo todavía soldados enfermos y heridos, está recibiendo desertores, se encuentra que no tiene armamento, se encuentra que no tiene una oficialidad adecuada, y además de eso, porque asume también la proveeduría, se encuentra que en la proveeduría hay sacos de maíz, frijoles, arroz, café, todo en deplorable estado, carcomido por el gorgojo y el ratón, y que tal vez fueron mojados porque las partes que no están carcomidas están mojadas. Desastre es lo que se encuentra. Pero la cosa se complica más. Julio, agosto, septiembre, él maneja ahí las cosas como puede, con estas cosas administrativas de comandancia, etc. En el río se van complicando las cosas. Nicaragua le pide que le entregue el fuerte de San Carlos. Y el 19 de octubre la cosa ya llega al límite. Hay un incidente de Cauti en el fuerte de San Carlos, le mandan unos bombazos desde Granada cuando pasa frente a Granada. Y el 19 de octubre Nicaragua le declara.
19 de octubre se inicia lo que han llamado la guerra sin sangre, porque no hubo muertos, pero se inicia la guerra. Y Cauty es el que tiene que apechugar, porque es el que está en el río con los vapores de Costa Rica. Es Cauty el que tiene que enfrentar, porque las tropas de Nicaragua nunca entraron a Costa Rica, a pesar de que Jerez y Martínez, cada uno organizó su ejército y venían para acá. Tuvieron dificultades en conseguir gente porque también estaban pasando fea, también se les huía al bote y no les costaba encontrar a la gente, y finalmente no penetraron, pero en el río sí. Y hay varias comunicaciones muy interesantes de Cauty a Iberga. El punto central era Tortuga, Cárdenas hoy, pero el punto central era Tortuga. Y Cauty dice, estoy sin comida, no tengo, dice, en la nota que les remite a Rivas, en Nicaragua estaban presionando que entregaran tortugas, etc. El caso es, y ya voy terminando esta parte, el caso es que en octubre la cosa se pone mucho más complicada, y el 3, Cauty, ya hay un enfrentamiento en Tortuga de Cauty con las tropas que estaban allí. Cauty le dice que si hay escaso de víveres, que tal vez pueda proveer dentro de pocos días arroz, azúcar, pimienta, vinagre, jabón, aguardiente y medicinas. Pone primero aguardiente y el 7 de noviembre es la última nota que envía Iberga del Bosque como el 12 de noviembre es cesado, termina. Y aquí también hay una conjetura, ¿Por qué, si todavía la guerra en noviembre estaba pendiente, si ya se sabía, como sucedió, que Walker ya venía para acá, porque Walker llega a mediados de noviembre de nuevo al San Juan, ¿por qué en ese momento reemplazan a Iberga del Bosque? La conjetura se relaciona con Cañas. Cañas en septiembre regresa a Costa Rica, viene por Liberia. Iberga estaba de gobernador, evidentemente se encuentra en Liberia, sigue para Punta Arenas, en Punta Arenas lo reciben tal y cual, viene para San José, aquí también lo reciben, y lo nombran ministro de Hacienda y Guerra. No puede asumir porque la situación en Nicaragua, ya está la guerra, se complica y hay que buscarle una solución. Y vuelve Cañas a Nicaragua. La conjetura es que Cañas se llevó a Iberga para que lo acompañara. Iban 2 comisionados, iba Cañas y iba Cuadra, que era de origen nicaragüense, y la conjetura es que Cañas, en su viaje hacia Nicaragua, se lleva a Iberga. ¿Y por qué esa conjetura? El 12 de diciembre, Cañas logra con Martínez un acuerdo, y fijan preliminarmente un tratado de límites, y fijan un acuerdo para terminar la guerra. El 12. El 13, y esta sí es la última nota que tenemos de Iberga. Iberga manda desde Punta Arenas una nota al ministro de Hacienda y Guerra para que se la transmita al presidente, diciéndole: estoy aquí en Punta Arenas,
vengo con instrucciones del comisionado en Nicaragua, de Cañas, y voy para San José a rendirle un informe de la guerra, de lo que ha pasado con la guerra. El 13. ¿Qué venía a informar? ¿Y de dónde venía? No venía de Liberia, venía de Nicaragua. ¿Qué informó? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ahí termina este relato de qué hizo, en qué participó, en qué se entretuvo Giverga del Bosque desde agosto del 54 hasta diciembre del 57. 3 minutos más y tengo. Desde el primer momento que comencé yo a buscar información, a revisar, a googlear, etc., había algo que a mí me daba vuelta. ¿Y quién es este? Apareció de pronto en Nicaragua. ¿De dónde viene? ¿Quién era? ¿Cuáles son sus orígenes? Sabemos que es español, pero no sabemos nada más. Y entonces dije, voy a averiguar. Y comencé a buscar dónde puedo averiguar. Yo googleaba Giverga del Bosque, Coronel del Bosque, Manuel Giverga, lo ponía de 1000 formas. Cuando de pronto me voy encontrando que Giverga del Bosque se casó con una mujer que tenía historia, afamada, tenía fama. Josefa Elizondo Villar, liberiana, de muy buena familia, y no solo de buena familia socialmente, sino de buena familia económicamente. Tenían haciendas, tenían ganado, que tenía una historia que le había contado Ricardo Fernández Guardia en su pequeña obra sobre la Bella del Guanacaste. Se habían enamorado de ella poetas, había pasado por aquí Stephen. Después había el episodio triste con Molina, uno de los hermanos de Luis y Felipe Molina, que lo fusilaron, que había estado con Bazán, porque se había enamorado de ella, se iban a casar, después ella le da vuelta, le dice que no, tal y cual, él se vuelve loco. Bernardino Urtecho Tucci se casa, era una persona que también tenía cierto nivel, fue juez de instrucción, etc. Y tuvo 3 hijas. Amelia, Virginia y Enriqueta. Y enviudó en el año 53 de Bernardino. Giverga la conoce. No sabemos exactamente cuándo. La hipótesis es de que pudo haber sido en el tiempo en que él estaba reclutando gente en Liberia, en el año 56. El caso es que en el año 57 se casa con la viuda. Y la viuda queda embarazada. Tiene un hijo, una hija, que nace en mayo del 58, Margarita. Matrimonio con una mujer hermosa, de sociedad, económicamente muy bien. Giverga decide entonces retirarse del ejército a principios del año 58. Y ahí fuimos construyendo la historia del año 58. Aquí está con nosotros
Elizabeth Sachs, tataranieta de la bella del Guanacaste, y su marido José Ramón Chavarría, buen amigo de hace muchos años. Yo localicé a Elizabeth, cuénteme la historia, y me contó algunas cositas, todavía le falta de contarme cosas, pero me contó cositas, historias familiares, algunas con alguna distorsión. Procopio murió después de José, no antes. No se suicidó porque no sabía cómo decirle que había muerto virgen. Murió después. Y aparece esta otra dimensión de Giberga del Bosque. ¿Qué hace Giberga del Bosque entre 1858, en que se retira del ejército, y 1863, en que determinamos con precisión matemática que Giberga del Bosque se va de Costa Rica en el mes de abril y regresa a España? 1858, 1863. Y hemos ido tejiendo la historia. Elizabeth la tiene. No se ha metido mucho, pero todavía la tiene. Doris se ha metido y también tenemos cositas. ¿Qué hizo Giberga? Año 58 fue un año excelente para Giberga. Dejó el ejército, tenía fincas, se dedicó a comprar y vender fincas. En el libro La Hacienda Ganadera de Guanacaste, ahí aparece Giberga como uno de los que negociaba tierra, negociaba ganado. Pero además, a mediados del 58 se mete en un negocio de tabaco. El tabaco se manejaba con características de monopolio, había que solicitar permisos, etc. Él solicita permisos para hacer siembras de ensayos. Se mete con unos socios en el negocio de tabaco. Y en octubre del 58 hace un viaje largo. Se va a Cuba y de Cuba a España. ¿Sí? Buen año. Hizo negocios, se metió en lo del tabaco. Nació Margarita. Y nació Margarita. En mayo nació Margarita. Pero el año 59 fue el año terrible. Fue el año terrible. En enero del 59, Giberga de viaje y muere Josefa. 32 años. 32 años y muere Josefa. Él regresa hasta marzo. O sea, regresa 2 meses después. No habían cumplido los 2 años de casados. Margarita no había cumplido 1 año. Y él regresa y se encuentra con que no está su mujer, una hija pequeña, 3 hijas más, Amelia, Virginia y Enriqueta. Pero la cosa todavía es peor. En junio, sí, ya termino. En junio, el hermano de Josefa, Procopio, que era el que se había hecho cargo de las cosas y era el que manejaba un poco las fincas de la familia y tal y cual, también muere. Ahogado con Virginia. Y muere Procopio. De tal manera que en junio del 59 él se encuentra solo en una familia donde había una hermana de Josefa Mercedes que se había casado por Ramón Gómez, con el cual no había una buena relación. Y se encuentra que se inician todos los procesos judiciales de mortuales de Josefa, de Procopio, donde su hija era heredera, evidentemente.
Pero todavía la cosa es peor, porque Josefa muere en enero, Procopio muere en junio, y en agosto le dan el golpe de Estado a Rafael Mora y sacan de Costa Rica a su gran amigo José María Gálvez. El año terrible. Año 61, año 62, se complica, intenta un negocio con Eduardo Becci, un gran amigo de Cañas, a quien posiblemente conocía a través de Cañas, que estaba de cónsul de Chile en Punta Arenas. Negocio terrible, pierde dinero, una finca que compra en Barranca, del Porvenir. En fin, los años 62, 63, los juicios, tiene que hacer negocio con Rafael Barroeta porque no puede atender las fincas, se complica su vida. Y en el año 63 decide que se va. Y se va con su hija Margarita, que tiene 5 años. ¿Y a dónde se va? A España. Porque resulta, y con esto termino, que Manuel Giberga del Bosque era hijo de Anthony Giberga y Bosch, y que su verdadero nombre no era Manuel Giberga del Bosque. Su nombre era Manuel Giberga Gibert. Su padre era Anthony Giberga y su madre era Margarita Gibert, el mismo nombre que le puso a su hija. Catalanes, bullangueros, de la época de las bullangas en Barcelona. Su padre había estado metido en política, lo habían deportado a Cuba, había estado 2 años en Isla de Pinos, en Cuba. Tenía varios hermanos. El hermano mayor se llamaba igual que el padre, Anthony. Era médico, emigró a Cuba en el año 1850 con su mujer Amelia Gali. Una hermana de Amelia había sido novia de Manuel Giberga cuando era un joven allá en Cataluña. Anthony Giberga, el que se fue a Cuba, a Matanzas, tuvo varios hijos. Uno de esos hijos, el mayor, se llamaba Eliseo Giberga Gali, uno de los principales autonomistas cubanos de finales del siglo XIX, que fue compañero de Antonio Zambrana en las Cortes españolas, en la que Zambrana no pudo entrar, pero se conocieron en Madrid. Otro de los hijos, Samuel Giberga Gali, otro cabo suelto, al que en 1889 Costa Rica nombró como embajador de Costa Rica en La Habana, a Samuel Giberga Gali, sobrino de Manuel Giberga Gibert. Y otro de los hijos de Anthony, otro sobrino, fue Benjamín Giberga Gali, mambí cubano, amigo de José Martí. Estos eran sobrinos de Margarita. ¿Y qué pasó con Margarita? Giberga llega en el año 63 a España y se encuentra que su hermana Dolores, que había casado con Joan Tintorero, que era un comerciante catalán en Nueva Orleans desde los años 30 y pico. Acordémonos que Giberga va de Nueva Orleans a Cuba en el año 47, que había quedado viuda de Joan Tintorero, su hermana Dolores, y que tenía 2 hijos que eran un poquito mayor que Margarita. Dolores se hace cargo de Margarita. Y la evidencia para decir que se hace cargo es porque Dolores, cuando muere,
le deja varias pertenencias a Margarita, lo cual quiere decir que había una relación muy cercana. Margarita llega a los 5 años en España, en el año 63, ya terminó. Margarita llega en el año 63 y en el año 85 se casa. Se casa con Josep Zulueta, que era un político y cooperativista catalán de la zona de Lleida. Y tiene 3 hijos: Ferran Zulueta Giberga, Josep Zulueta Giberga y Dolores y Carmen. Ferran, también político, fue diputado por Esquerra Republicana durante la época de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse después de la Guerra Civil en el 39 y se fue a México. Josep murió en la guerra y de Carmen sabemos que en el año 54 vendió una casa. Ferran, el nieto de Manuel Giberga, que se fue a México, a Torreón, tuvo un hijo, el bisnieto, y los tataranietos de Manuel Giberga, los hijos, los nietos de Ferran Margarita, en este momento están tramitando su documentación de ciudadanía española. ¿Cómo averiguamos todo esto? Y termino. En esa búsqueda de googlear, cuando apareció Margarita y apareció la Bella del Guanacaste, apareció otro nombre para Google: Margarita Giberga Elizondo. Y cuando aparece Margarita Giberga Elizondo, apareció la Seu d'Urgell. La Seu d'Urgell es un pueblito que está entre Lleida y Andorra, donde está el Palacio Episcopal, donde vive el obispo de la Seu d'Urgell, que es copríncipe de Andorra, junto con el presidente de la República Francesa. En ese pueblito fue donde se casó Margarita con Josep Zulueta. Y la Seu d'Urgell, la municipalidad de la Seu d'Urgell, tiene una página web en la cual aparece que ellos tienen una sección, un departamento de la historia, y en la cual aparece un historiador que se llama Carles Gascón. Y como no tenía nada que hacer, le escribí a Carles Gascón. Y Carles Gascón me contestó. Y fue a través de Carles Gascón que encontró él la esquela donde aparece la muerte de Manuel Giberga del Bosque. Manuel Giberga del Bosque muere el 19 de noviembre de 1880. Pero no decía dónde había muerto. Margarita se casa en el 85. O sea, murió 5 años antes de que se casara Margarita. Fue a través de los nietos del hijo de Margarita, de estos mexicanos que están solicitando la documentación para ser ciudadanos, que tuvieron que presentar documentos donde aparece el acta de defunción de Manuel Giberga del Bosque, que otro cabo suelto murió en Marsella. Y ahí termina la historia.